Samantha nos Mi dé doc, cuando yo tú creo digas, que cuando usted diga, doc, ya está. Ya son las bueno, 5. Cuando usted diga. ya, ya es Permiso. el expositor, ya están todos los residentes. Entonces, bueno, entonces te dejo todo, Coqui. Ya, doctora, gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Georgie Velikovic, residente de segundo año de la Fundación Visión, y el día de hoy vamos a hablar sobre papiledema. Papilema, bueno, es un tema bastante extenso, abarca una gran serie de patologías, y bueno, he tratado de ordenarlo de la mejor manera posible en esta presentación. Entonces, entonces empezamos, ¿no? Debemos entender primero la definición de papiledema. Entonces, el papiledema no se trata de una enfermedad de papilema, sino más bien de un signo clínico que nos alerta sobre una condición. Entonces, es muy importante saber la definición. El papiledema se le llama al edema de disco óptico por un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Como estamos mencionando, no se trata de papiledema, es una enfermedad, sino es un signo clínico que nos alerta sobre una condición. ¿Cuál es esta condición? Que hay una presión intracraneal elevada. El papilema suele ser bilateral y asimétrico. Entonces, ahora que hemos hablado de la presión intracraneal, ¿qué cosa es la presión intracraneal? Entonces, la presión intracraneal se mide por la presión del líquido cerebroespinal o líquido cerebroraquídeo y se mide por punción lumbar. En los adultos, el valor normal va entre 80 y 250 milímetros de agua, y en niños es considerado normal menos de 280 milímetros de agua. Entonces, con respecto al líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, este es constantemente producido a un ritmo de 500 mililitros por día. La secreción del líquido cerebroraquídeo o cerebroespinal depende de una bomba sodio-potasio ATPasa y de la enzima anhidrasa carbónica. Es muy importante saber que esta enzima anhidrasa carbónica está involucrada en la secreción del líquido cefalorraquídeo, ya que va a ser clave para su tratamiento. El 60% del líquido cerebroespinal es producido en los plexos coroideos de los ventrículos, ¿no? Tanto el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Y se elimina en los senos venosos de la dura madre. Entonces, ¿cómo es que se produce el líquido cerebroespinal? Entonces, casi la totalidad de la producción de líquido cerebroespinal es producida en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Este luego va a pasar a través del foramen interventricular o foramen de Monroe al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a pasar a través del acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, y hay que tener en cuenta que en estos ventrículos también se produce el líquido cerebroespinal en sus plexos coroideos. Entonces, todo este líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo producido va a salir a través del foramen de Luschka y Mayendi y va a salir al espacio subaracnoideo. Del espacio subaracnoideo va a rodear lo que es el nervio óptico, y esto también es muy importante entender y saber de qué ocurre esto, ya que también está involucrado en toda la fisiopatología de la enfermedad. Luego, después del espacio subaracnoideo, de aquí se va hacia las granulaciones coroideas, en las convexidades cerebrales, donde ya es absorbido hacia los senos venosos. Entonces, como habíamos mencionado, ¿cuáles son los factores necesarios para el desarrollo del papiledema? Entonces, hay la transmisión del aumento de la presión intracraneal al espacio subaracnoideo perióptico. Como ya hemos mencionado en la diapositiva anterior, el líquido cefalorraquídeo, una vez producido, sale al espacio subaracnoideo y una de sus partes va a rodear el nervio óptico. Esto va a producir un aumento de la presión del sistema venoso retiniano. Entonces, el aumento de la presión intracraneana se transmite a la vaina del nervio óptico. Esta va a interrumpir el flujo axoplásmico a nivel de la lámina cribosa, se va a ver una éstasis del flujo axoplásmico, y esto va a conllevar a producción de la congestión papilar, hiperemia del disco, estasis vascular y edema. Entonces, vamos a ver cuál es la clasificación del papiledema. ¿No? Entonces, la clasificación del papiledema, tenemos dos clasificaciones básicamente. La clasificación de Hoyt, que esta habla sobre la apariencia del disco según la duración del papiledema, y se divide en temprano, periodo de estado o agudo, crónico y atrófico. Y la clasificación de Friesen. La clasificación de Friesen es la más usada en investigación
que clasifica el papiledema por severidad. Entonces, antes de clasificar el papiledema, vamos a ver la evaluación de un fondo de ojo normal, ya que dentro del público tenemos residentes de primer año que quizás recién están empezando a familiarizarse con esto. Entonces acá podemos ver que estamos viendo un fondo de un ojo derecho, los medios se ven claros, el disco óptico se ve rosado, naranjado, redondeado, con márgenes bien demarcados, y una relación copa-disco aproximadamente 0,3. La emergencia de los grandes vasos, la emergencia de los vasos, tanto las vénulas como las arteriolas, se ven normal dentro de su calibre y de su trayecto, y la relación arteria-vena también está conservada. No se ven lesiones, cicatrices o cambios pigmentarios a nivel de la mácula, ni tampoco en la fobia, ¿no? Entonces, esta es la descripción de un fondo de ojo normal. Ahora sí, pasamos a la clasificación de Friesen. Entonces, la clasificación de Friesen divide en estadios del 0 al 5 según su severidad. Tenemos el Friesen estadio 0, que habla que puede presentar elevación leve de la capa de fibras nerviosas a predominio nasal. Los vasos que atraviesan la cabeza, el nervio óptico, no se oscurecen, o sea, es normal en su salida, y el borde del disco óptico puede estar ligeramente borrado. En el Friesen 1 ya vemos que se forma este borramiento de la capa de fibra nerviosa peripapilar, sobre todo a nivel nasal, ¿no? Vemos cómo se forma este halo en forma de C, preservando respetando el borde temporal. Va a haber edema del disco óptico, va a haber hiperemia del disco, y en este estadio también puede haber ausencia del pulso venoso espontáneo, ¿no? Entonces el pulso venoso espontáneo disminuye cuando la presión intracraneal aumenta a más de 200 milímetros de agua. Sin embargo, esta acá puede estar ausente en 20% de la población normal. Por lo tanto, no es considerado como un indicador de confianza de que hay un aumento real de la presión intracraneal. En el Friesen 2 vemos que el halo en forma de C ya se vuelve completo aquí en el Friesen 2. Es un papiledema de 360 grados. El oscurecimiento de los bordes del disco óptico, elevación del borde nasal, En Friesen 3 tenemos que los márgenes del disco óptico se oscurecen y se elevan. El diámetro de la cabeza del nervio óptico aumenta, lo cual hace que se forme la mancha ciega fisiológica, se vea agrandada en el campo visual, en el examen de campo visual, y la capa de fibras nerviosas edematosa va a oscurecer al menos un vaso mayor a la salida del disco óptico, ¿no? Como podemos ver aquí, como está borrado en este sector justamente el vaso. La excavación copa-disco puede estar preservada en estos casos. El Friesen 4, aquí vemos que hay una elevación de toda la cabeza del nervio óptico. Tenemos la excavación copa-disco que va a estar obliterada, va a haber oscurecimiento de todos los bordes del nervio, las venas retinianas van a estar ingurgitadas y tortuosas, va a haber un oscurecimiento de la emergencia de los vasos por el edema de la capa de fibras nerviosas, y se pueden ver estos infartos de la capa de fibras nerviosas, que es lo que se conoce como manchas algodonosas, que no es nada más y nada menos que depósito de material exoplásmico, ¿no? Las hemorragias peripapilares no son parte de la clasificación de Friesen, pero pueden estar presentes. En el Friesen 5, vemos que el nervio óptico protruye anteriormente en forma de domo, hay un halo peripapilar que va a estar demarcado, la cabeza del nervio óptico no se puede diferenciar de la retina en muchas ocasiones, y los vasos mayores van a estar oscurecidos en su salida del disco, y la excavación copa-disco va a estar obliterada. Esa es la clasificación de Friesen. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de Hoyt. La clasificación de Hoyt es la que va a ser más útil para nosotros, ya que es una clasificación según la clínica y según la duración de la enfermedad. Entonces tenemos que se divide en temprano, periodo de estado o agudo, y se dice que en estos estadios, cuando hay una resolución del papiledema, generalmente va a ser sin secuelas. Tenemos el estadio crónico y el atrófico, que en estos ya la resolución del papiledema generalmente va a ser con secuelas. Entonces la clasificación de Hoyt. Entonces en el estadio temprano vamos a ver que tenemos hiperemia de disco, puede haber hemorragia en astilla, va a haber edema y borramiento de los polos,
generalmente respetando, o sea, inicialmente en los polos inferiores, superiores, nasal y finalmente temporal. Va a haber preservación de la excavación fisiológica y también puede haber ausencia del pulso venoso, pero como ya hemos mencionado anteriormente, puede estar presente en 20% de la población normal. El periodo de estado o agudo. Entonces, si la presión intracraneal continúa elevada, ya ha producido un borramiento, los márgenes del disco, va a producir una ingurgitación, tortuosidad venosa, se pueden presentar hemorragias en llama. Vamos a ver la presencia de lo que son las manchas algodonosas, que como ya habíamos mencionado anteriormente, son infartos focales de la capa de fibras nerviosas. Vamos a ver lo que son las líneas de Patton. ¿Qué son las líneas o las estrías de Patton? Estas son unas estrías corioretinianas circunferenciales que se dan generalmente en el borde temporal del disco. ¿Y por qué se producen estas estrías? Es porque el borde, por atrás del ojo, el borde de la vaina del nervio óptico va a ejercer mayor presión por el aumento de la presión intracraneal, y eso, al hacer presión, va a presionar sobre el polo posterior o la parte posterior del globo ocular, produciéndose estas líneas, ¿no? Que acá podemos verlas, ¿no?, con claridad, que son las estrías de Patton. Además, también podemos observar lo que es el signo del asa de maleta. ¿Qué cosa es el signo del asa de maleta? Es de que, por ejemplo, cuando un vaso pasa por encima de un disco edematoso, va a adquirir justamente esta forma de un asa de maleta. Y también podemos ver en esta imagen de que hay estrías coroideas radiadas temporal también al disco, ¿no? No solamente las estrías de Patton, que son circunferenciales, también pueden haber radiadas. En el periodo de estado, periodo agudo, seguimos. Vamos a ver lo que son las hemorragias intrarretinianas, hemorragias en llama. Las hemorragias en la capa de fibras nerviosas indica que el edema es agudo o subagudo. Exudados duros en forma de circular. Clase que dan todos los días. Ahora la doctora le invitó a una gente, ya hay 100 participantes. ¿Hola? Por favor, si pueden apagar. Bueno, los exudados duros en forma de estrella macular, estos tienen esta orientación de estrella macular por la disposición de las fibras nerviosas a nivel de la mácula, que es radiado. Generalmente el papiledema va a producir un daño o una constricción de la agudeza visual de forma periférica, ¿no? Entonces, si es que tenemos un paciente con papiledema con disminución de la visión central, generalmente va a estar relacionado, asociado justamente a exudados duros, ¿no?, en el de la mácula. En el periodo crónico, bueno, con esta imagen en realidad yo quería hacer referencia a que esto de los estadios no es ni blanco o negro, no es que un día es agudo y al día siguiente pasa al crónico, es una transición que se va dando. Entonces acá podemos ver de que esta foto, podemos ver que está en un estado agudo y ya yendo hacia el crónico. ¿Y por qué decimos que está yendo hacia el crónico? Porque la papila ya adquiere coloración blanco-grisácea, que comúnmente se llama, cuando ya está desarrollado, el signo de corcho de champaña. Va a haber una obliteración de la excavación fisiológica y se ve lo que es el signo de la marca de agua. ¿Qué cosa es el signo de la marca de agua? Es un defecto, no un defecto, una pigmentación a nivel del epitelio pigmentado de la retina que marca hasta dónde llegó el edema del disco óptico. Además, también se pueden ver exudados duros en la superficie de la cabeza del nervio óptico, que estos exudados duros a veces también se llaman drusen adquirido, que son superficiales, y no debe confundirse con drusas del nervio óptico, ¿no?, propiamente. Además, también va a haber atrofia de la capa de fibras nerviosas, la cual se va a ver en el filtro libre de rojo de la lámpara de hendidura, o del oftalmoscopio directo, ¿no? Entonces, en el periodo trófico, ahora pasamos al periodo trófico. El periodo trófico ya es la fase terminal del papiledema. Acá podemos ver esta imagen, donde tenemos un disco, se vuelve ya trófico, se vuelve pálido y se aplana. Va a haber un envainamiento vascular, va a haber un estrechamiento arterial, y en algunos van a presentar justamente estos cambios pigmentarios que estábamos mencionando anteriormente, que es la marca de agua, ¿no? Podemos ver aquí en la fotografía de la derecha hasta dónde llegó esta marca de agua, y en la fotografía de la izquierda también.
Entonces, el tiempo requerido para que el papiledema evolucione a atrofia óptica depende de la severidad y el aumento de la presión intracraneal. Entonces, esta imagen la puse para hacer referencia a lo que es la marca de agua, que vemos que cuando la marea baja, va a dejar su marca en la arena, ¿no? Y es lo mismo que pasa en el fondo de ojo. Cuando el papiledema o el edema del disco baja, va a dejar una marca a nivel del epitelio pigmentario de la retina a medida que se va resolviendo justamente este edema. Y acá se ve justamente unas flechas blancas, acá en un ojo, y en el otro lado también igual, ¿no? Y entonces eso lo que nos marca es hasta dónde llegó el edema del papiledema. Este signo de la marca de agua también es muy importante, ya que si, por ejemplo, tenemos un paciente que viene a nuestra consulta con una atrofia del nervio óptico y no sabemos la etiología de esta atrofia, si es que encontramos esta marca de agua, podemos estar casi seguros o con una sospecha alta de que esta se debió a un papiledema y no, por ejemplo, a una neuropatía óptica. Seguimos en el periodo atrófico, nos faltó hablar de lo que son los vasos optociliares o los vasos colaterales. Entonces, los vasos optociliares se produce por una compresión de la vena central de la retina y por un aumento de la presión intracraneana. Normalmente estos vasos usualmente no se deberían de ver en el nervio óptico por su pequeño calibre, ¿no? Entonces, al haber una compresión de la vena central de la retina, hay una reducción del drenaje venoso y estos vasos se pueden ingurgitar y se hacen aparentes. Aquí tenemos otra imagen de los vasos optociliares. Que los vasos optociliares suelen desaparecer después de que la presión intracraneal baja. Entonces, ahora de que ya hemos visto o ya sabemos identificar cómo es un papiledema, ya sabemos que papiledema nos referimos a el edema del disco por una elevación de la presión intracraneana, vamos a ver las posibles causas justamente de esto, del aumento de la presión intracraneana. Entonces, sabemos que la cavidad cráneo-espinal es una cavidad compacta, llena de tejido, líquido cefalorraquídeo, circulación sanguínea, y el volumen de estos debe mantener un equilibrio constante. Cualquier cambio en el volumen de uno de ellos, ya sea por un aumento del líquido cefalorraquídeo, sangre, pues una hemorragia, un hematoma, edema, tumor, cualquier cosa, puede aumentar la presión intracraneana y producir una hipertensión intracraneana. Entonces tenemos todas las causas posibles. Tenemos lesiones ocupantes de espacio, tenemos edema cerebral difuso focal, tenemos una reducción de la bóveda craneana, un bloqueo del flujo de líquido cefalorraquídeo, reducción de su absorción, aumento de la producción, y tenemos por último la hipertensión intracraneana idiopática, ¿no? Que esta es la causa más importante o más frecuente que vamos a ver nosotros como oftalmólogos en nuestra consulta. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas entonces. La causa, vamos a ver de forma breve las distintas causas que hay del papiledema. Tenemos que puede ser por masas intracerebrales, que van a producir un aumento de la presión intracraneana, por una lesión que ocupa espacio, por un edema cerebral, o por un bloqueo de la salida del líquido cefalorraquídeo. Se dice que los tumores infratentoriales son los que más frecuentemente van a producir justamente el papiledema, ya que estos van a producir van a producir lo que son hidrocefalias obstructivas. Va a haber desorden también del flujo de líquido cefalorraquídeo, que puede haber una estenosis del acueducto en la infancia, puede haber una hemorragia subaracnoidea, o puede darse por una meningitis o una encefalitis. Entonces, las estenosis del acueducto en la infancia, tenemos las causas congénitas, como la malformación de Chiari, que se caracteriza por un descenso de una parte del cerebelo y produciendo una hidrocefalia. Las hemorragias subaracnoideas, el papiledema se va a producir en estos casos por un bloqueo del sistema ventricular o de su absorción, y 10 a 24% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea hacen papiledema. Y tenemos la meningitis o encefalitis. Las meningitis tienen un riesgo de papiledema bajo y usted suele ser transitorio. El papiledema más frecuente se produce por meningitis tuberculosa en un 25% y criptocócica, y no olvidarnos de los procesos no infecciosos, ¿no? Como la sarcoidosis. Tenemos también el síndrome de presión venosa elevada. Esto se puede producir una trombosis venosa cerebral, que es considerado como un accidente cerebrovascular, como un tipo de accidente cerebrovascular. Entonces, si el seno venoso cerebral se ocluye, el líquido cefalorraquídeo no se va a reabsorber y va a aumentar la presión venosa.
Esto acá va a hacer de que aumente la presión intracraniana y se produzca el papiledema. Con respecto a los traumas, trauma craneal severo, el 20 a 30% de estos va a ser papiledema asociado o no a fractura de cráneo. El aumento de la presión intracraniana se va a producir por una hemorragia ya sea subaracnoidea, subdural o epidural, hematomas significativos o edema cerebral, y el papiledema en estos casos tiende a ser leve. La craniosynostosis, bueno, se habla de cuando hay una bóveda intracraneal que es más pequeña, está relacionado al síndrome de Cruzón o síndrome de Apert, y se relaciona a un papiledema en un 40% de los casos. Estos pacientes van a desarrollar papiledema en la infancia y suele ser crónico al detectarse. ¿Y por qué es esto? Porque por la falta de un examen oftalmológico adecuado, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchos llegan tarde a la consulta y como ya es crónico cuando se detecta, es probable que ya tenga secuelas visuales. Y por último, pero no menos importante, es la hipertensión intracraneal idiopática, ¿no? Que es la causa más importante que vamos a ver nosotros como oftalmólogos a nivel de nuestra consulta, que vamos a desarrollar esto de acá más adelante, vamos a desarrollar esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de papiledema? Entonces, el diagnóstico de papiledema es puramente clínico, siendo la evaluación oftalmológica la más importante. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de un edema de disco, las características clínicas nos van a orientar a ver si es que a diferenciar de un papiledema de una neuropatía, ¿no? Típicamente la agudeza visual en pacientes con papiledema al inicio tiende a estar normal. La visión de colores también, y no van a tener defecto pupilar aferente relativo, a diferencia de otras neuropatías. Va a haber clínica también sugestiva de aumento de la presión intracraniana, como cefalea, diplopia y tinnitus pulsati. Y para el diagnóstico también es importante algunos exámenes complementarios. Entonces, ¿cuáles son los exámenes complementarios para papiledema? Entonces, los exámenes complementarios para papiledema, tenemos un paciente con papiledema en la consulta, ¿qué le vamos a pedir? Primero, neuroimágenes. Las neuroimágenes, ¿qué cosas nos permiten? Nos permiten descartar cualquier proceso que hemos visto en las diapositivas anteriores, ya sean procesos de masa, obstrucción, desplazamiento, cualquier alteración en las neuroimágenes, ¿no? Siempre de preferencia se pide resonancia magnética sobre la tomografía computarizada y de preferencia que venga a pedirla con venografía adicional. La punción lumbar es el segundo paso para hacer el diagnóstico de papiledema. Esta acá nos va a confirmar o nos va a descartar una enfermedad, un proceso meningio o una hipertensión endocraniana. La ecografía de la órbita es una herramienta bastante útil en casos de papiledema, sobre todo cuando son dudosas. ¿Cuándo puede ser dudosa? Por ejemplo, si es que es dudosa, podemos ver por la ecografía el diámetro del nervio óptico que va a estar aumentado, ¿no? Y podemos ver que el líquido cefalorraquídeo rodea justamente el nervio. Entonces ahí confirmamos el diagnóstico de papiledema. Y en casos de drusas del nervio óptico, que es la principal causa de un pseudopapiledema. Entonces, en las drusas del nervio óptico, la ecografía es el gold estándar o es la herramienta más útil que detecta fácilmente las drusas. Y acá, por ejemplo, podemos ver esta drusa, que es altamente reflectiva en la ecografía y puede presentar una sombra acústica posterior. El campo visual 32. El 92% de los pacientes con papiledema van a presentar alguna alteración del campo visual. Esas alteraciones del campo visual, cuando tenemos estos pacientes con papiledema, tenemos que presentar constricción difusa, podemos presentar un aumento de la mancha ciega, o podemos presentar un defecto del campo visual inferonasal, con este escalón nasal, por ejemplo, y acá también hay un aumento de la mancha ciega. El campo visual, como habíamos mencionado anteriormente, va a estar afectado generalmente desde la periferia, ¿no? Pero cuando ya hay un gran compromiso de lo que es el campo visual, vamos a preferir usar el campo visual 10.2 para el seguimiento de estos casos.
nos vamos al OCT de mácula y nervio óptico, también es un examen complementario que se puede pedir, y este nos ayuda a analizar sobre todo lo que es el grosor de la retina y las capas de fibras nerviosas, y ver lo que es el compromiso macular. Como habíamos visto, en algunas oportunidades se puede presentar con exudados duros en mácula que van a producir un edema macular. Bueno, ahora vamos a ver sobre lo del diagnóstico diferencial papiledema. Entonces, papiledema es el edema del disco por aumento de la presión intracraneana. Entonces, cualquier elevación anómala del disco óptico es un diagnóstico diferencial, y también edemas verdaderos, pero por una causa distinta al aumento de la presión intracraneana. La mayoría de estos no van a presentar signos ni síntomas neurológicos. Entonces, en la elevación anómala del disco óptico, tenemos como principal diagnóstico diferencial a las drusas del nervio óptico, ¿no? Es la principal causa de pseudopapiledema. Cuando las drusas ópticas son superficiales, como vemos aquí en la foto, son bastante fáciles de diagnosticar, pero el problema está cuando estas son profundas o ocultas, ¿no? Son nervios ópticos sobrelevados que parecen que fueran edematosos. Pero ¿cómo vamos a diferenciarlos? Básicamente porque los vasos son visibles a nivel del margen del disco y no se borran a nivel del margen, en ninguno de los casos, ni en su emergencia. No hay congestión venosa, no hay exudados, y el reflejo de Weiss alrededor del nervio óptico está presente. En los pacientes con papiledema, este reflejo de Weiss tiende a desaparecer. El libro de Welch and Hoyt también menciona a los discos ópticos hipoplásicos como una posible diagnóstico diferencial del papiledema. Y esto yo creo que se debe justamente a que los discos ópticos plásticos en algunas oportunidades pueden estar inclinados, y esto puede presentar una mayor elevación de sus bordes superiores o inferiores que puedan confundir con papiledema. Y recordar siempre que los discos ópticos hipoplásicos van a presentar el signo del doble anillo, ¿no? Y no confundir esto con edema. Ahora pasamos a las causas de edema verdadero, pero no producidos por una presión intracraneal aumentada. Entonces, puede darse por edema, por cuadros inflamatorios. Generalmente los cuadros inflamatorios van a tener una celularidad en el humor acuoso o en el vítreo. Entonces, si es que vemos el fondo de ojo, el nervio óptico de este paciente, vamos a ver un edema del disco. Pero debemos acordarnos siempre de que tenemos que hacer una evaluación completa del fondo de ojo. Cuando vemos la evaluación completa, vemos de que se trata de una neuroretinitis. Pueden haber también causas vasculares, como la obstrucción de la vena central de la retina o neuropatías ópticas isquémicas, que como vimos en la clase de ayer, las neuropatías ópticas isquémicas van a tener una disminución de la agudeza visual en sus estadios iniciales, generalmente el inicio es unilateral, y van a tener defecto pupilar aferente relativo, que nos puede ayudar a diferenciarlo justamente de un papiledema. Y otra causa de un edema del disco óptico puede ser por un nervio que esté infiltrado por células neoplásicas. Bueno, y ahora sí, finalmente llegamos a la hipertensión intracraneal idiopática. Entonces esta fue descrita por primera vez por Quincke en 1897, y él la describió como pseudotumor cerebral. Un dato curioso que encontré revisando justamente esta bibliografía es que Quincke, este mismo personaje, fue el que introdujo la punción lumbar en la medicina. Años después, en 1955, Foley cambia el término por hipertensión intracraneal benigna, queriendo hacer la distinción de un pseudotumor para que no esté relacionado con la palabra tumor. Sin embargo, el término benigno implica que es un proceso favorable con ausencia de daño, ¿no? Por eso el sufijo de benigno ya no se considera como una terminología aceptable, y lo que ahora se utiliza es el término de hipertensión intracraneana idiopática. Entonces, la incidencia. La incidencia de esta enfermedad suele ser baja en la población general, pero esta acá tiende a aumentar en grupo del sexo femenino, obesas y de la tercera década. Entonces, en mujeres está relacionado un 97%, aumenta esta probabilidad cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, o sea, obesidad, y en la tercera década. En cuanto a los criterios diagnósticos de esta enfermedad, han habido diversas modificaciones que se han hecho a medida que se obtiene mayor información. Sin embargo, la que es mundialmente más usada fue la descrita por Dandy en 1937 y luego modificada por Smith en 1985, quedando como los criterios diagnósticos de Dandy modificados. Entonces, estos son los criterios. Tiene que haber clínica de aumento de la presión intracraneana, tiene que haber neuroimágenes normales,
presión de líquido cefalorraquídeo elevada, líquido cefalorraquídeo de composición normal, y no debe haber una causa etiológica del aumento de la presión intracraneana. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos criterios. Primero, con respecto a la clínica, el aumento de la presión intracraneana. Entonces, el síntoma más temprano del aumento de la presión intracraneana es la cefalea, que se da en un 94% de los pacientes. Esta tiende a ser holocraniana, peor por las mañanas, y se agrava con maniobras de Valsalva. Los síntomas no visuales son los más molestosos para el paciente. Y la cefalea, ¿por qué se produce? Porque al haber un aumento en la presión intracraneana, hay un estiramiento de lo que son las meninges, y esto es lo que va a producir la cefalea. La tinnitus pulsátil se ve en el 58% de los pacientes con hipertensión idiopática intracraneana, y esta puede ser uni o bilateral. Los oscurecimientos visuales transitorios, estos suelen estar presentes en un 68% de estos pacientes, y esta puede ser una visión borrosa a una ceguera completa. Algunos presentan fenómenos visuales positivos como fotopsias y fosfenos, pero estos tienden a durar solamente unos segundos y la recuperación de la visión suele ser completa. Papiledema se ve en un 90% de los pacientes, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, todas las características del papiledema. Y el único signo de focalización neurooftalmológica que se acepta dentro de los criterios clínicos es la diplopia horizontal, producida en un 38% de los casos, y esta se debe a una paresia del sexto nervio craneal. Si bien esta es la clínica de aumento de la presión intracraneana, estos pacientes también pueden ser asintomáticos. El papiledema puede ser un hallazgo accidental en un examen oftalmológico de rutina. Neuroimágenes normal. ¿A qué nos referimos con neuroimágenes normal? Ya que esta es una enfermedad idiopática, no puede haber ninguna causa que justifique la hipertensión endocraniana. No puede haber ninguna deformidad, desplazamiento, obstrucción, tumor, nada que pueda justificarlo. Entonces, tenemos dos métodos de neuroimágenes: la tomografía computarizada, que detecta la mayoría de las lesiones intracraneales relacionadas al aumento de la presión intracraneana. Sin embargo, esta va a ser insuficiente para descartar malformaciones, alteraciones meningias o trombosis venosa cerebral. Y la resonancia magnética, que de preferencia pedirla con contraste y venografía. Como habíamos mencionado anteriormente, siempre se prefiere la resonancia magnética sobre la tomografía. Entonces, con respecto a la resonancia magnética, vamos a tener unos signos indirectos de aumento de la presión intracraneana, ¿no? Estos signos no es que sean, no es que produzcan la hipertensión intracraneana, sino son signos que se producen como consecuencia del aumento de la presión intracraneana. Entonces, ¿cuáles son estos? Vamos a tener una silla turca vacía por un aumento de la presión intracraneana de forma crónica. Vamos a tener un aumento de la porción prelaminar del nervio óptico. Vamos a tener un aplanamiento de la esclera posterior. Y se puede ver, además de esto, se puede ver una dilatación del espacio de la vaina del nervio óptico, que es el espacio subaracnoideo. Y también vamos a ver acá el aplanamiento justamente de la esclera posterior. La angioresonancia nos permite evaluar lo que es la vasculatura cerebral. Acá vamos a poder apreciar lo que son las estenosis del seno venoso. Y algunos autores ya consideran justamente la estenosis y los senos venosos como un signo junto con el de la silla turca vacía o el aplanamiento de la esclera posterior, como un signo de hipertensión endocraniana. Con respecto a la tomografía computarizada, como ya hemos dicho, su preferencia siempre es la resonancia, pero si hay contraindicaciones por objetos metálicos, imantados, cualquier otra cosa, puede ser una tomografía computarizada. Por ejemplo, es un angiograma por una tomografía, es una reconstrucción 3D que se hizo de la fase venosa, y podemos ver lo que es la estenosis focal del seno venoso. Entonces, la estenosis y los senos transversos se ha visto que ocurren en un 90% de los pacientes con hipertensión idiopática intracraneana versus un 10% en pacientes con obesos controles. Bueno, ahora pasamos a lo que es el tercer criterio, que es la presión de líquido cefalorraquídeo elevada. Esta acá se hace por punción lumbar y considera aumentar en adulto cuando es más de 250 milímetros de agua y en niños cuando es mayor de 280 milímetros de agua. Esta debe ser tomada en decúbito dorsal lateral
y puede aumentar si el paciente tose, puja o aguanta la respiración de la presión lumbar. Hay que tener eso en cuenta. Y es inapropiado hacer diagnóstico de hipertensión endocraniana idiopática sin una punción lumbar. Al hacer la punción lumbar también sacamos una muestra del líquido cefalorraquídeo, la cual se hace un análisis químico y citológico, el cual debe ser normal, sobre todo el nivel de lo que son la celularidad, las proteínas y la glucosa. Y como habíamos mencionado anteriormente, no debe haber una causa etiológica de la hipertensión endocraniana, ya que es una enfermedad idiopática. Entonces el diagnóstico se hace básicamente por exclusión. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de cómo se produce esta enfermedad? Una de las hipótesis es que hay una disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, lo cual produce un aumento del volumen cerebral, que hay una hipertensión venosa, que es común en obesos, en pacientes con apnea del sueño, o cambios hormonales, que es más común en las mujeres, y este puede producir un aumento de la secreción de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos. Entonces, estas son hipótesis sobre la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, también mencionan que puede ser multifactorial, que quiere decir que todas estas pueden estar relacionadas. Entonces, con respecto a las enfermedades sistémicas asociadas a esta enfermedad, tenemos que hay la obesidad, hipertiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, apnea del sueño, hipertensión arterial, y también hay sustancias asociadas, como los antibióticos, las tetraciclinas, quitar corticosteroides, tratamiento con hormonas de crecimiento, implantes de levonorgestrel, que son anticonceptivos, implantes que se llaman Norplant, o retinoides como la vitamina A. Bueno, esos fueron los criterios diagnósticos. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de la hipertensión endocraniana idiopática? Bueno, generalmente la historia natural de esta enfermedad es variable y la condición tiende a ser autolimitada. La complicación más temida es la pérdida visual permanente, la cual suele ser reversible, ¿no? Y puede ser severa en un 25% de los casos. Y la recurrencia de esta enfermedad años después puede deberse a un aumento de peso de forma brusca como un factor de riesgo más importante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento, ¿no? Todas las otras causas que hemos mencionado anteriormente de papiledema, no hemos hablado de tratamiento porque eso deben ser manejadas por el neurólogo o por el neurocirujano. En cambio, la hipertensión intracraniana idiopática sí puede ser manejada por nosotros y en conjunto con un neurólogo. Entonces, el principal objetivo del tratamiento es preservar la visión y el alivio de la cefalea, y el manejo de ese conjunto con un neurólogo. Entonces, el tratamiento médico, que es de primera línea, si tenemos un paciente con una cefalea y la visión no está afectada, se recomienda la pérdida de peso, 5 o 10% de su peso actual. Generalmente se ha visto que hay una mejora sintomática. La dieta se recomienda baja en sodio, y cuando los esfuerzos para bajar el peso fallan, una cirugía bariátrica puede ser considerada. Si tenemos un paciente obeso con hipoxia e hipercapnia, pérdida de peso no es suficiente. También mejorar también el tratamiento para la apnea del sueño. Entonces, el tratamiento médico, ya hemos visto de que la enzima involucrada en la producción de líquido cefalorraquídeo es la anhidrasa carbónica. Entonces, los inhibidores de la anhidrasa carbónica es el tratamiento de elección. El tratamiento va de acetazolamida desde 1 a 4 gramos por día en adultos, ¿no? Son dosis bastante altas. Hay que recordar que, por ejemplo, pacientes con glaucoma, con hipertensión oculares altas, se puede tratar con 250 miligramos de acetazolamida cada 6 horas, lo que equivale a 1 gramo por día. Y en esta enfermedad podemos dar hasta 4 gramos. Esto acaba de producir una disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo y tiene también efecto diurético. Y hay un ensayo clínico que es el que encontró que en casos de hipertensión idiopática intracraniana, la acetazolamida ayuda a resolver el papiledema de forma más rápida y mejor alteración visual que solamente bajar de peso. Y siempre hay que tener cuidado, ¿no?, con estas dosis altas por efectos secundarios, que pueden ser parestesias de extremidades, letargo y alteración del gusto. Se dice que la metazolamida, que es otro inhibidor de anhidrasa carbónica, puede ser mejor tolerado. Cuando hay casos de alergia, se puede dar furosemida o espironolactona, que se puede combinar con los inhibidores de anhidrasa carbónica, estos diuréticos, pero hay que tener cuidado porque esto puede producir hipocalemia.
Con respecto a los corticosteroides, estos son usados en presión intracraneal elevada por un desorden sistémico o inflamatorio. Anteriormente se usaba para el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, ya se quitó dentro de la batería de tratamiento que tenemos, porque también producía un efecto rebote del aumento de la presión intracraneana, ¿no? Entonces solamente se usa para desórdenes sistémicos inflamatorios, no para hipertensión idiopática. Entonces, este es el estudio del que está hablando. Este es el treatment trial que se hizo para la hipertensión intracraneal idiopática. Es el primer estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, con control placebo para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este tratamiento, de este estudio? Fue evaluar la eficacia del tratamiento médico, que es la acetozolamida más la pérdida de peso, en pacientes con pérdida visual leve por hipertensión intracraneal idiopática. El grupo control fue baja de peso más placebo en vez de la acetozolamida, y esto fue medido cuantitativamente con campos visuales a 6 meses. Entonces, ¿qué se logró confirmar con este estudio? Se confirmó que el grupo de acetozolamida, los 4 gramos diarios fue seguro y bien tolerado, con efectos secundarios leves. No quiere decir esto de que se inició en todos los pacientes de frente, se inició 4 gramos de acetozolamida, sino todos se les inició con 1 gramo y el incremento de la dosis fue gradual, ¿no? El 40% de los pacientes de este estudio llegó a tener justamente los 4 gramos por día, y se vio de que era bastante seguro y bien tolerado. Además, se confirmó que los pacientes del grupo de acetozolamida tenían mayor disminución de la presión intracraneana, medido por punción lumbar, y una mejoría también del grado de papiledema, ¿no? Acá podemos ver en este gráfico cómo mejoró la presión intracraneana casi el doble en el grupo de acetozolamida versus el placebo, así como los estadios de papiledema. Además, también se encontró que mejoró lo que es la calidad de vida de los pacientes, y también hubo una mejoría significativa en la medición perimétrica, que se midió por la desviación media del campo visual, ¿no? Que fue la medida de pérdida visual utilizada. Bueno, seguimos con el tratamiento médico. La punción lumbar, usada como parte de la batería diagnóstica, pero también es una forma muy eficiente de reducir la presión intracraneal de forma rápida y mejorar sus síntomas. Se ha visto que los pacientes con cefalea suele mejorar drásticamente después de una punción lumbar. Sin embargo, su rol terapéutico es muy limitado y no se recomienda hacer punciones lumbares seriadas, ya que el efecto sobre la presión intracraneal es a corto plazo. Con respecto al tratamiento quirúrgico, mencionar que no es para manejar solamente cefaleas, está indicado en casos severos de presentación inicial, cuando otros tratamientos no previenen la pérdida visual progresiva, es decir, sigue perdiendo visión a pesar del tratamiento, y la decisión de qué procedimiento hacerse depende de los recursos disponibles de cada lugar. Vamos a hablar básicamente de 2 tipos de tratamiento. Tenemos la derivación del líquido cerebroespinal y la fenestración de la vaina del nervio óptico. Ambos van a proteger la visión. La derivación del líquido cerebroraquídeo o cerebroespinal se utiliza sobre todo en casos de pérdida visual, edema de disco y cefalea severa. Mientras que la fenestración de la vaina del nervio se usa más que nada en casos de pérdida visual severa, ya que la fenestración de la vaina del nervio va a quitar la presión directa del espacio subaracnoideo que rodea el nervio óptico, ¿no? A nivel de la vaina del nervio óptico. Y más recientemente también hay stents del seno venoso, pero no vamos a profundizar en ese. Pero la derivación del líquido cefalorraquídeo puede ser ventrículo peritoneal o lumboperitoneal, y esta rápidamente normaliza la presión intracraneana y resuelve el papiledema con mejoría de la función visual. Y en la fenestración de la vaina del nervio óptico, lo que hace es hacer múltiples cortes, como se ve acá en la imagen, en la vaina del nervio óptico inmediatamente detrás del globo, ¿no? Permitiendo así que baje la presión local al instante con una mejoría de la función visual. Eso con respecto al tratamiento. Acá quería agregar, ¿no? Este es un caso que saqué de un doctor, de Federico Moura, un doctor brasilero, que es un caso de un paciente
que acude a la consulta con una cefalea post-papiledema, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vemos aquí en la imagen? Vemos de que los discos ópticos están pálidos, ¿no? Pero además, ¿qué otra cosa vemos? Vemos que hay vasos optociliares en el nervio óptico, ¿no? Que están marcados justamente por las flechas blancas. Entonces tenemos un disco óptico atrófico, no hay edema, pero el paciente tiene cefalea. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la razón de esto es que la presión intracraneana sigue elevada. ¿Y cómo sabemos de que la presión intracraneana está elevada? Es por la presencia justamente de estos vasos optociliares. En un disco atrófico ya se ha perdido lo que son las fibras nerviosas. Ya no hay nada que se pueda matizar, ya no hay fibras. Pero los vasos optociliares son justamente un signo de que la presión intracraneana sigue elevada. Entonces, la presión intracraneana sigue elevada. Entonces, este paciente, bueno, se hizo su angiografía. En la angiografía también nos permite ver lo que son los vasos optociliares, ¿no? Y nos permite diferenciarlos de neovasos del disco, ya que en la angiografía los optociliares no van a presentar fuga. Y se le hizo la fenestración del nervio óptico y se vio como, bueno, disminuyó justamente estos vasos optociliares, desaparecieron una vez que bajó la presión intracraneal y el paciente mejoró también su sintomatología. Este acá también es otro caso también del doctor Federico Moura, que es una mejoría progresiva del papiledema en un paciente post-fenestración de la vaina del nervio óptico. Acá vemos la progresión a 14 días postoperatorio. Vemos el ojo derecho, el ojo izquierdo y vemos cómo fue progresando. Entonces, algo que también se comenta o se dice es de que a menor sea el estadio del papiledema, mejor va a ser la resolución final. Entonces podemos ver que acá, ¿cómo sabemos que el disco óptico del ojo derecho estaba más edematizado? Porque vemos justamente las marcas de agua, cómo llegan hasta dónde llegan, ¿no? A diferencia del ojo izquierdo, que son mucho más pequeñas. Entonces este ojo llegó a ser un edema mucho más grande, mucho más marcado, y vemos como en su resolución es un edema un poco ligeramente más pálido, mientras que el ojo izquierdo es prácticamente un disco normal, de contorno normal y de coloración sana, ¿no? Rosado y sano. Y bueno, este es un pequeño flujograma que armé, que es un paciente, si recibimos un paciente en la consulta, lo examinamos, tiene un papiledema bilateral, tiene sintomatología relacionada o puede estar asintomático. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este paciente? Lo primero es hacer neuroimágenes. ¿Por qué hacemos las neuroimágenes? La neuroimagen nos permite descartar cualquier otra causa de papiledema. Una vez descartado que no hay ninguna causa que justifique el aumento de la presión intracraneana, ya empezamos en la idiopática. En estos pacientes, una vez que hemos hecho neuroimágenes, hacemos una punción lumbar para confirmar el aumento de la presión intracraneana, y se le pide los campos visuales 32, que es muy útil para el control y seguimiento de los pacientes. Y en estos pacientes se les debe de iniciar lo que es el tratamiento con acetazolamida. Esta fue la bibliografía utilizada, básicamente el Wash and Hoyt, y algunos artículos usados en la presentación. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Tienes varias preguntas. Yo iba a agregar algunas cositas, pero no sé si primero esperamos las opiniones de otros médicos o las hacemos nosotros primero. ¿Quieres contestar las preguntas primero? ¿Quieres que agreguemos algo? ¿O alguien quiere hacer comentarios de una vez? Si quieres, me permites compartir un momentico pantalla para agregar unos detallitos. Excelente. Yo creo que la presentación de Kogi fue excelente. Bueno, como te decimos. Voy a... yo sé que él no tiene algunas imágenes para acá. Vamos a recordar algunos detalles que siempre vemos en el papiledema antes de comenzar las preguntas. Algo que dijo él cuando habló de la ecografía, que me pareció importante, es que la técnica cuando queremos diferenciar papilema de pseudopapilema es la técnica de los 30 grados, ¿oíste? O sea, lo que tú explicaste es perfecto. Solo generalmente cuando solicitamos le pedimos al ecografista que nos haga la técnica de los 30 grados para ver si hay un verdadero edema o no hay un verdadero edema. Ese era un detallito que te quería decir. Me pareció también interesante lo que dijiste. Evidentemente que cuando tenemos un disco óptico atrófico,
y la presión intracraneal sigue elevada, nos valemos evidentemente, muchas veces, como tú dices, el vaso octociliar nos sirve de ayuda. Eh, eh, Particularmente tuve la oportunidad de una vez ver un paciente que no me hizo, déjame ver si lo tengo acá, no hizo vasos octociliares, pero sí me ayudó el aumento a nivel de la cabeza, del área macular. Tengo acá esto. Entonces, fíjense cuál es el valor de la tomografía de coherencia óptica. Desde el punto de vista de la tomografía, algunos lo utilizan como el seguimiento, como respuesta a tratamiento, pero más que todo para cambios maculares. Y cuando tenemos, si hay un disco atrófico, ya no tenemos fibras nerviosas para ver edema y nos podemos hablar de los vasos octociliares como tú bien lo explicaste. Pero a veces también podemos encontrar en pacientes como estos que si tienen el aumento de la presión y no hacen vasos octociliares, para lo que sí yo encontré una gran utilidad de la tomografía de coherencia óptica es que el área de la mácula hay un aumento de espesor. Esto es un estudio OCT antiguo, evidentemente, pero lo que quiero mostrarles es que una característica que tiene es que la angiografía fluoresceínica no fuga en el área macular, pero sí usted puede ver el aumento del espesor en el área macular. Con relación a eso, era un detalle que quería agregar a lo que tú dijiste, yo no estoy agregando nada, y no estoy sino agregándote unos detallitos. Y curiosamente, entre los tratamientos que vi que te preguntaron algo ahí, ya el doctor muy bien explicó, la idea, por supuesto, las medidas generales, la disminución de peso, lo que él ya les explicó, la cirugía bariátrica en aquellos pacientes, evidentemente, que uno no puede controlar el peso, la azotacelamida. Y hay una pregunta que te hicieron ahí, que la vi en la pantalla sobre el tratamiento, sobre el uso de la furosemida si el paciente era alérgico, ¿cuál es la dosis? La dosis es 20 miligramos 3 veces al día, llegando a una dosis máxima de 40, ya tú dijiste, y el topiramato se estuvo usando mucho, pero generalmente lo utiliza la doctora Débora Friedman, que es una de las personas que más se ha dedicado al estudio de la migraña y de la cefalea en pacientes con hipertensión endocraniana, recomienda el uso del topiramato en aquellos pacientes que quedan con migrañas post-papiledema. Algunos incluso lo utilizan porque ayuda a disminuir de peso. Ahorita, en esta revisión del 2019, que fue la última que está presente, hablaba sobre cuál era la severidad en cuanto al tratamiento y decía que el tratamiento, usted también podía ayudarse de acuerdo a la severidad de la pérdida visual, basado en el campo visual, porque tú, como muy bien dijiste, al principio no hay pérdida visual, el grado del papiledema, cuál es la respuesta que va veniendo el tratamiento y la tolerancia que tiene el paciente al tratamiento. Entonces, algunos medían el grado de visión basado en el campo visual y decía que había una mínima disminución visual tomando en cuenta el estudio del campo visual, si era de 3 decibeles o menor, que había leve disminución visual cuando era entre 3 y 7, moderado cuando era entre 7 y 15 decibeles y severa cuando es mayor de 15. Eso es solo para cuando quieren evaluar los campos visuales como tú bien lo presentaste, esto añadiendo las cosas nuevas que han descrito ahorita. Y con relación a la resonancia, quería complementar un poquitito de los signos que tú dijiste. Déjame buscar aquí en mi presentación la fenestración. En cuanto a la fenestración del nervio óptico, se puede utilizar y también se puede utilizar las derivaciones. Se prefieren las ventriculoperitonales más que las lumboperitonales, porque si el paciente es obeso tienden a ocluirse más por el grado de obesidad del paciente, ¿no? Estaba buscando para los signos de imágenes aquí. Esto quería mostrarle, ya tú bien diste lo de los criterios de Dandy modificados, que dice que síntomas de incremento de presión intracraneal, no signos de localización, excepto parálisis del septo o incluso del facial se puede aceptar. La normal resonancia magnética y la presión intracraneal, ya lo dijiste, pero en algunos casos puede haber, excepto un discreto aumento de proteínas aceptables. Algunos autores consideran que si hay un poquito aumento en las proteínas, también se debe buscar si hay algo en médula que podía estar dando el aumento y simular una hipertensión endocraniana idiopática. Estos son los signos que ya tú mostraste, que es el aplanamiento de la esclera posterior. Como muy bien los describió curiosamente un oftalmólogo más que un radiólogo, estos signos indirectos, que es el aplanamiento de la esclera posterior, el aumento de la porción prelaminar, también la tortuosidad del nervio óptico, la distensión del espacio subaracnoideo perióptico,
están en Ophthalmology del año 98, lo describió el doctor Michael Brodsky. La silla turca vacía en 70% de los casos y el desplazamiento inferior de la tónsila cerebelar. ¿Ok? Esto, y el que tú bien mencionaste, que es también el adelgazamiento del seno venoso, entonces son signos que han sido, que son considerados signos indirectos de hipertensión endocraniana idiopática, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijeron ahorita en el NANO? El Congreso de Neurooftalmología que fue ahorita en marzo, hablaban, si usted tenía una hipertensión endocraniana, si papiledema, estos criterios fueron revisados en el año 2013 y ahorita nuevamente lo aprueban. Esto es un aporte, como a sumar un poquito más a tu presentación. 3, o que tengan por lo menos en imágenes, o sea, para que vean la importancia del estudio de imágenes. Si usted tiene 3 o 4 de los signos de imágenes, eso le da al paciente que traiga una cefalea crónica y una presión de apertura elevada, que tenga 3 o 4 signos en imágenes, tiene 100% de especificidad y 64% de sensibilidad. Y también se estudió si la altura de la glándula pituitaria será menos de 4.8 milímetros, podría tener valor. Esto fue ahorita en marzo, lo que propusieron, y 80% de especificidad, pero con una sensibilidad más baja, de 64%. Estos son solo en aquellos casos que hubiese hipertensión intracraneal sin papiledema. El estudio de imágenes es muy importante. Con relación, yo creo que es lo único que así agregaría. Hay un detalle que te quería decir, que tú dijiste que para hacer es obligatorio la punción lumbar. Bueno, es cierto, pero si tenemos la clínica y estamos a veces en algunos lugares donde es difícil que nos quieran hacer la presión intracraneal, yo la verdad me he tenido que ver en la necesidad de valerme de la clínica y no esperar si me hacen o no me hacen la punción lumbar del paciente, porque si no el paciente se me puede ir afectando la visión. Entonces, en este caso, yo diría que si nos adaptamos, y yo creo que la clínica siempre va a prevalecer sobre todo. Con relación al stent, hubo una discusión en el NANO cuando unieron 3 especialistas, los que hacían fenestraciones de nervios, los que hacían la colocación del stent y los que hacían la colocación de la derivación ventriculoperitoneal. En ese congreso de nanos en neurooftalmología decían que el riesgo de colocar el stent era mucho mayor que colocar una derivación o hacer una fenestración del nervio. Pero por supuesto el neurólogo siempre votaba, el radiólogo votaba más por uno, el neurólogo por otro y el oftalmólogo por otro. Vamos a decir que fueron así como los criterios de discusión que se dieron en ese momento. Sí, estaba anotando aquí lo que te habías mencionado y bueno, era básicamente, era hacer agregarte un poquitito de, no más de lo que ya tú dijiste, me pareció que estuvo excelente, pero escuchemos pues la opinión de los doctores. No sé si el doctor Musi nos quiere aportar algo. Y luego te voy a leer las preguntas, si quieres contestarlas, te las voy leyendo y tú no las vas contestando. Tienes muchas felicitaciones, todos les encantó tu presentación, después tú las lees con calma para eso. Entonces las preguntas, empezamos por la pregunta más arriba que vi, empezando por, creo que fue la de Alexander la primera, déjame buscar aquí. En caso de utilizar acetazolamida en dosis altas, ¿indican igualmente cloruro de sodio vía oral de primera línea? Es la pregunta que te hacen. Tú me dices si quieres responder. Sí, justamente en este estudio, que es el Treatment Trial de hipertensión idiopática, se vio de que el tratamiento con acetazolamida no necesitó ningún suplemento, si es que solamente se trató con acetazolamida. Si se agregó algún diurético, sí fue necesario el suplemento, pero si fue solamente acetazolamida como el único tratamiento, no era necesario el suplemento. Exacto, yo no lo uso, la verdad no he tenido la necesidad de usarlo, no sé cuál es la experiencia de los neurooftalmólogos que están acá. Aquí preguntan cuánto tiempo habría que esperar luego que el tratamiento, si no funciona, para decidir el tratamiento quirúrgico. Bueno, las indicaciones de tratamiento quirúrgico es cuando hay una disminución progresiva de la visión, o sea, medido, habrá algo importante en papilledema que tener en cuenta, que la agudeza visual no es necesariamente el signo más importante para evaluar lo que es la severidad, sino el campo visual, ya que el problema es más periférico. Entonces, si es que vemos una disminución del campo visual periférico, ya estamos hablando de que está
progresando la enfermedad, ¿no? Si es que vemos que en campos visuales seriados, ¿no? En cambio, la agudeza visual no nos habla de severidad. Solamente va a estar afectada si es que hay exudados en la mácula, pero no tiene relación con la severidad del papiledema. La severidad del papiledema está en relación con el campo visual. Así que si vemos en campos visuales seriados de que hay una disminución del campo visual progresivo a pesar del tratamiento, ya está indicado el tratamiento quirúrgico. Exactamente, si el tratamiento médico no funciona, el campo visual se sigue deteriorando, nosotros decidimos el tratamiento quirúrgico para evitar que se comprometa la visión. Evidentemente, tal vez yo creo que la decisión más difícil sería si un paciente que ha perdido mucha visión, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Fenestrarlo o hacerle una derivación? Porque no sabemos si en el momento que descomprimamos con la fenestración del nervio, si el campo visual está muy reducido, muy afectado, se termine de ir la visión. Otra condición es el tratamiento quirúrgico es paciente aparte que no toleran el tratamiento médico, pacientes que viven lejos, pacientes psiquiátricos que no van a tomar el tratamiento, evidentemente que uno decidiría el tratamiento quirúrgico. Buenísima clase, compañera. Tienes muchísimas felicitaciones. Le voy a hacer las preguntas. Excelente. Ok. Excelente. ¿Cuál es el tratamiento de la craneosinostosis? Generalmente estos pacientes. ¿Tú respondes? Sí, o sea, en realidad no sé exactamente cuál es el tratamiento de la craneosinostosis, ya que eso ya es más, creo que campo del neurocirujano, pero no sabría responder esa pregunta. Claro, esa es una indicación más del neurocirujano, si en un momento dado decide hacer una cirugía o no, todo depende de la evolución, del crecimiento de la masa encefálica, eso es una decisión básicamente del neurocirujano. Aquí dice que en caso de pseudopapiledema, en casos de drusen de ocultos, indica un eco ocular o CT del nervio óptico al inicio. Eso pregunta. Bueno, el gold estándar de Drusen nervio óptico es justamente con ecografía, ¿no? Es el método más eficiente que tenemos para ver lo que es la drusa del nervio óptico. Pero bueno, el OCT, bueno, lo que leí es que el OCT no puede discernir exactamente entre un papiledema y un pseudopapiledema, a no ser de que el drusen sea muy superficial y se pueda ver en la tomografía, ¿no? En coherencia óptica, pero no sirve para justamente diferenciarlos. Yo te ayudaría un poquito aquí. En caso de pseudopapiledema y los drusen ocultos, uno se puede hacer la ecografía ocular con la maniobra de los 30 grados como mencionamos. Al hacer la maniobra de los 30 grados, si la vaina del nervio óptico queda aumentada, ya sabemos que hay papiledema y si no sabemos que estamos en un pseudopapiledema. También el uso del OCT, es verdad que se utiliza la opción que dice EDI, que es como para ver más en profundidad. Pero ahorita en el NANOS del año pasado, el doctor Don Hood y el grupo de estudios, y la mayoría de ellos hablaron que podía hacerse la técnica del OCT usando la maniobra de hacer el OCT en posición primaria, hacer y lograron determinar si habían drusen ocultos del nervio óptico. Y por supuesto, lo ideal es lo que siempre el doctor Musi nos enseña, tratar de ver si podemos determinarlo por la técnica de transiluminación cuando hacemos oftalmoscopía directa. Esto es en caso de que sean, bueno, muy profundos y la técnica no nos sirva, pero ya al final le pediremos al doctor Musi que nos haga algunos comentarios. Llegué tarde, pero muy bueno, se descubrió que llegó tarde ya. ¿Algún comentario en relación a la hidrocefalia del adulto? Bueno. No entendí mucho esa pregunta. La hidrocefalia del adulto, ¿a qué se refiere con ello? Vamos a ver si nos aclara un poquito, Jacqueline, por favor, tu pregunta no me quedó clara. No sé si al doctor le quedó clara, a mí no. Muy buena charla. Después de hacer el diagnóstico de papiledema, en el tiempo de espera de los resultados de neuroimagen, para conocer la etiología del mismo, se recomienda iniciar el tratamiento con acetazolamida o hasta estar seguro de que es secundario. Sí, o sea, es bastante, la acetazolamida, como ya hemos mencionado, incluso en dosis altas, es bastante inofensiva, ¿no? Bastante inocua. Entonces sí se recomienda, yo creo, que iniciar el tratamiento con acetazolamida. Y, a ver, claro, o sea, se puede iniciar el tratamiento con acetazolamida
pero si es que el paciente se va a hacer una punción lumbar después de que se ha iniciado el tratamiento con acetazolamida, ahí puede haber una alteración justamente en la medición de la presión de salida de líquido cefalorraquídeo. Pero si es que no se va a hacer la punción lumbar, sí se puede iniciar el tratamiento, o suspender el tratamiento días antes de hacer la punción lumbar, ¿no? Pero sí se recomienda iniciar tratamiento esperando las neuroimágenes. Sí, se recomienda iniciarlo y algunos neurólogos especialistas en líquidos algunos recomiendan suspender antes de la punción si ya le inició el tratamiento para tener un valor ideal por lo menos 48 horas antes si es posible, suspenderlo para tener una idea más precisa de cuánto es la presión. Igual cuando nosotros vamos a fenestrar el nervio óptico, si el paciente está en tratamiento, tratamos de suspenderlo para el momento de la fenestración, la vaina del nervio esté más abombada y sea mucho más fácil hacer la fenestración. Aquí te dicen, excelente presentación, felicitaciones. Importante resaltar una de las razones para el orden de los estudios diagnósticos. Como bien se mencionó, primero se debe hacer imágenes y el segundo punción lumbar. En parte la razón de lo primero que se tomen las neuroimágenes es que si tenemos una masa a nivel del sistema nervioso central estaría contraindicado. El doctor también lo mencionó. A manera de información y en pacientes con hipertensión endocraniana y de embarazo, es seguro usar acetazolamida a partir después de las 20 semanas. Gracias, David. Exacto, es correcto. Estamos de acuerdo contigo. Y hay una pregunta para el doctor Musi. Ya el doctor Musi va a tener que prender el micrófono, pues lo hemos llamado. Y aquí la pregunta para el doctor Musi. Ajá, la pregunta... Sí, lo escuchamos perfecto. La pregunta va... directo para ustedes, se la voy a leer. En la punción lumbar, ¿cuál es la cantidad máxima de extraer para evitar el enclavamiento? Bueno, pero es que para hacerla tiene, bueno, es el doctor Musi. Bueno, generalmente en estos casos no ocurre enclavamiento. Para que ocurra enclavamiento tiene que haber digamos, un tumor o alguna otra cosa que en un momento dado va a propiciar el enclavamiento. Pero normalmente cuando ya uno tiene la seguridad de que el estudio de imagen, especialmente la resonancia magnética, es normal, pues no va a ocurrir ningún enclavamiento. Yo primero, pues, se me olvidó, pues, o pasé por alto las felicitaciones. La verdad es que la presentación fue extraordinaria, muy didáctica, muy buena, y ojalá todos nuestros residentes tuvieran, pues, un conocimiento de hipertensión intracraneal como nuestro expositor lo tiene. Quería solamente referirme por una parte a lo que la doctora Karam acaba de hablar como transiluminación. La transiluminación lo hacemos, generalmente se coloca en el oftalmoscopio directo la apertura pequeña y entonces no se ilumina directamente sobre el disco óptico, sino que se ilumina sobre el margen temporal del disco y uno mira de lado. Y entonces generalmente uno puede ver los drusen que están sepultados, que generalmente ocurren en niños. Porque acuérdense, siempre el doctor Hoyt me preguntaba que cuál era la edad menor que yo había visto drusen en niños. Yo le dije, bueno, yo no tengo experiencia porque yo no veo niños. Pero entonces él me decía, y es verdad, que generalmente ellos no son congénitos, sino que aparecen aproximadamente hacia los 3 años de edad o 4 años que cuando ha sido descrito. Entonces, yo lo comparo con las islas efímeras, esas que están, digamos, vamos a decir, frente a la playa, que cuando viene la baja marea, las rocas que están en el mar se exponen, pero cuando va la alta marea las cubren. Entonces, en el niño, ¿qué ocurre? Que hay como una especie de alta marea porque tienen mucha capa de fibras ópticas. Recuerden que el drusen es la causa más frecuente de pérdida de la capa de fibras ópticas, digamos, en niños. O sea, que es una neuropatía compresiva. Así se define el drusen. De manera que en la medida en que se van comprimiendo y destruyendo fibras ópticas, uno va viendo cómo se va exponiendo. De manera que es raro ver drusen expuesto en niños pequeños. Eso se ve después, cuando se va produciendo la atrición de los axones en el curso del tiempo. Quería referirme también a otra cosa rápidamente, que es la pulsación venosa espontánea.
La pulsación venosa espontánea, por supuesto, no se busca, como ya se dijo, pues el 20% de la población no tiene pulsación venosa espontánea. Pero es un adjunto indispensable cuando la persona consulta por cefalea. Si la presión intracraneal está elevada, sabemos que no se va a ver pulsación. Pero cuando hay pulsación, significa que, digamos que la hipertensión, si es que existe, no es de grado significativo. De manera que, por eso es que todo paciente con cefalea se le debe buscar el pulso venoso espontáneo. Directamente, vamos a decir, con detenimiento. Y casi siempre, a veces uno no encuentra dónde buscarlo. Entonces yo lo que hago es que le comprimo un poquito el globo ocular, veo dónde está el pulso venoso y le quito el dedo y después entonces voy directamente a buscarlo en ese sitio, digamos, diciendo al paciente que esté relajado, que respire tranquilo, porque generalmente cuando uno se le acerca a alguien, la primera respuesta que uno hace pues que deja de respirar, porque uno sabe que si le viene una pescozada o le viene otra cosa de frente, uno no. Entonces es importante que uno lo haga de esa manera, pues digamos, que serían unos datos pequeños. Por otro lado, en ocasiones, cuando hay hipertensión intracraneal, el seno transverso se colapsa por la hipertensión intracraneal. Entonces, eso puede traer como consecuencia que se trate de ponerle un stent, pero no debe hacerse así. Generalmente, cuando eso se ve en la resonancia, en la venografía, entonces lo que se hace es que se le da tratamiento. Se le da tratamiento y se repite. Lo que quiere decir que cuando baja la presión intracraneal, se expande el seno. Entonces no va a hacer algo antes de tiempo. No sé si queda clara lo que estoy tratando de comentarle. Sí. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de hacer la punción lumbar? Porque en esta última publicación que hicieron sobre hipertensión decía que el paciente debería estar con las piernas estiradas y no en la posición que habitualmente se hace. Entonces me llamó la atención cuál es la manera correcta entonces de hacer en estos pacientes la punción Mira, no, lumbar. esa es la manera correcta. Fíjate que, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi residencia en medicina interna, generalmente se coloca el paciente, digamos, en posición fetal, lógicamente para abrir los espacios y que tú puedas meter la aguja. Una vez que tú entras y empieza a salir líquido, lo tapas y lentamente le vas estirando las piernas al paciente. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas en posición, digamos, fetal, estás aumentando la presión intraabdominal. Y la presión intraabdominal va a producir aumento de la presión intracraneal. Entonces, he encontrado eso. Siempre ahora le pregunto yo al paciente, mire, le hicieron una punción lumbar, sí, doctor. Le estiraron las piernas mientras se la estaban haciendo, porque ese es un factor de error. Entonces yo particularmente no podría decirle que yo puedo demostrar esto, pero pienso que es ilógico mantener al paciente engarrotado o engatillado, por decirlo de alguna manera, mientras uno está midiendo la presión. Entonces, se estira una pierna suavemente para que no se vaya a salir la aguja, se estira la otra pierna suavemente y entonces es cuando se procede a hacer la manometría. No sé si eso en un momento dado explica o queda claro o tú quieres aportar algo más. No, está bien, solo que en esta última publicación hicieron énfasis en la técnica de la punción lumbar y me llamó la atención y por eso me vino la pregunta. Aquí dicen que cuál es la experiencia de la hipertensión y gracias, doctor. Pero aquí hay otras preguntas, no se me vaya. Hay preguntas para todos aquí. ¿Cuál es la experiencia de la presión intracraneal la hipertensión endocraniana en edad pediátrica? Mira, casi siempre es tóxica. Y la toxicidad casi siempre viene de esas madres súper sobreprotectoras que empiezan a darle vitaminas a los niños. Entonces le dan vitaminas que contienen vitamina A, pero además le dan un suplemento de vitamina A. Entonces, eso no es infrecuente que en los niños ocurran hipertensiones intracraneales por la administración de vitamina A. Hasta donde yo, pues digamos, no tengo otra. Pero generalmente.
Yo leí un poco sobre eso, no lo puse, pero leí un poco, que habla, en edad pediátrica habla sobre todo sobre la obesidad infantil, ¿no? Que hoy en día hay mucha obesidad infantil. Los niños tienden a no quejarse de cefalea ni constricción del campo visual, por lo tanto, el examen oftalmológico, o sea, de la evaluación del papiledema, es el signo más importante, ¿no? Y además también mencionaba en un artículo de que los niños van a tener mayor parálisis del sexto par, ¿no? Hasta un 40% de ellos pueden tener parálisis del sexto par. Entonces también va a ser un signo va a estar más presente en lo que son los niños, ¿no? Y la acetazolamida como tratamiento es a una menor dosis, que es de 25 miligramos por kilo de peso, o algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que pude leer de eso. Sobre todo en el periodo de la adolescencia es donde se ve, algunos autores describen que puede ser incluso transitorio en ese periodo en los que no son obesos, y ahí ahorita hay una publicación muy bonita al respecto de una actualización al mismo, pero también son pocos realmente lo que vemos, tampoco vemos con tanta frecuencia, ¿no? Aquí doctor, yo quiero compartirle una observación que tuve ¿me estás oyendo? Sí, doctor. Quiero perfecto. compartir una observación en una paciente mía. Difícil digamos, de controlar porque es una obesa. Ella perdió peso y se puso de verdad, de lo más estilizada, de lo más chévere, ¿no? Muy bonita. Y un día viene y me dice, doctor, me está doliendo la cabeza. Cuando me asomo y veo que tiene un papiledema. Y le digo, pero ¿tú estás tomando anticonceptivos? Le digo, no, yo no estoy tomando anticonceptivos. Entonces la mamá, como tiene 17 años y ustedes saben que aquí el embarazo, digamos, de adolescentes, tenemos la tasa más alta de toda Latinoamérica, porque están inclusive, digamos, promoviendo que las muchachas salgan embarazadas porque les dan un bono. Imagínense usted qué barbaridad. Estos individuos son unos degenerados. Pero bueno, eso no es el hecho. Entonces la mamá me dice, yo le mandé a poner un anticonceptivo subcutáneo. Imagínense, entonces yo le dije, no, eso hay que sacárselo. Dígale a la persona que le puso eso que se lo saque. Y efectivamente se lo sacaron y el papiledema mejoró. Es una observación aislada, ¿no? Pero me pareció tan increíblemente interesante. Digamos que Claro. no solamente son anticonceptivos orales por vía oral, sino que también pueden ser todos esos dispositivos que hoy en día, como Mirena, etcétera, que le ponen a la persona y que aumenta la presión intracraneal. Aquí te ponen, de inicio, el doctor Juan Carlos nos dice que de inicio, para la realización de la punción lumbar, debemos tener certeza de la inexistencia de lesiones de ocupación espacio que pudieran condicionar un enclavamiento. Siendo así, la cantidad de líquido cefalorraquídeo a extraer está determinada particularmente por las presiones de inicio y las presiones fisiológicas que debemos mantener del líquido. Hemos en ocasiones extraído hasta 40 cc de líquido y ello no ha determinado en lo absoluto cambios que determinen la posibilidad de cambios clínicos patológicos adscritos a la toma del líquido cefalorraquídeo. Aquí también pone el doctor, y hemos llegado a hacer hasta 3 veces una semana hasta la colocación del BDVP en pacientes con hipertensiones severas que ponen en peligro la agudeza visual y ellos en pacientes particularmente jóvenes. No sé, doctor Musi, si tiene usted algún comentario al respecto. Bueno, generalmente se puede sacar mucho líquido. De hecho, muchas veces uno le dice a la persona que va a hacer la punción que saque por lo menos inclusive 15 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Claro, el problema puede ser que después el paciente tenga una cefalea postpunción lumbar, que es tremendo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es que la persona, una vez que se le hace la punción, se le sugiere que tome suficiente líquido o más líquido de lo que normalmente toma y que se acueste. Inclusive yo le digo a los pacientes, mire, si usted tiene la cama, levántele los pies de la cama y le pone un ladrillo para que quede como en un tren de Lembourg. De manera que, digamos, la presión intracraneal no se distribuya por todo el cuerpo, sino que la fuerza de la gravedad lleve el líquido hacia la base cerebral. Y entonces los pacientes generalmente tomando agua y colocándose así, no les duele la cabeza. Eso es lo que yo he visto. Ok. Aquí preguntan entonces. Hay muchísimas cosas con relación al papiledema.
Sí, señor. Aquí Pero dice, creo que eso entonces, que lo dijo él es muy, muy básico, muy bueno. sí, solo entonces aquí hay alguien que tiene algunas dudas. Entonces, son varias preguntas. La primera es, entonces el motivo de consulta y la hipertensión endocraniana es. La segunda pregunta que dice es la parecia del sexto nervio, ya que no, casi nunca hay cefalea ni refieren pérdida de campo visual y en niños. Claro. Entonces, esas son todas las preguntas que te colocaron acá. Entonces, Bueno, ¿cuál como es el vimos, motivo de sí, consulta de la hipertensión endocraniana? Te colocaron acá. sí, como vimos en la presentación, ahí especifiqué que la cefalea es la principal causa de signo, es el principal signo de hipertensión endocraniana, la cefalea, con un 90%. Puede haber la apariencia del sexto nervio, sí, o sea, en niños, ¿no? Dice. Pero claro, lo que yo leí es que se Al presenta con mayor final, frecuencia. sí, no sé, yo me imagino que al final dice, en niños puso, no sé, como unos asteriscos. Entonces dice, el motivo de la consulta por hipertensión endocraniana es, generalmente el motivo de consulta, como el doctor está diciendo, Claro, la pues, cefalea, la tinnitus, las oscuraciones visuales, envejecimientos visuales los procedimientos transitorios. visuales, transitorios. Generalmente estos pacientes al principio a veces no consultan al oftalmólogo, porque como, como el bien doctor dijo, no pierden visión inicialmente. Entonces a veces maneja al neurólogo por el dolor de cabeza, pero el paciente puede consultar por visión doble, oscurecimientos visuales transitorios, puede haber dolor de cabeza, no es que tiene que ser la panacea de todo, y por supuesto esa es una de las causas. El compromiso del campo visual generalmente lo vemos cuando hacemos el estudio del paciente, cuando vemos el papiledema que no ha perdido visión, es la indicación, por lo que la doctora coloca aquí. Y en niños, pues lo que ya mencionamos anteriormente. También colocan aquí, Hay algo que quisiera, sí, doctor, por favor. ahorita que estás hablando, ahorita que estás hablando de campo visual. Ujú. Generalmente el campo visual se hace un campo contraído cuando ya eso está muy avanzado. Exacto. Generalmente yo siempre les digo a los residentes y a las personas que tengo allí que desde el punto de vista de campo visual, el, la hipertensión intracraneal se comporta como si fuera un glaucoma. Casi Sí, siempre produce un escalón nasal claro. inferior, o puede estar también superior, pero lo corriente es superior. Entonces, yo les digo que ya cuando empieza el paciente a perder campo visual, uno hace dos cosas. Aumenta la dosis de la acetazolamida, que casi siempre se tolera bien. Lo importante para poder uno tener éxito en el tratamiento con acetazolamida es advertirle al paciente que va a sentir adormecimiento de las manos y de los pies. Porque imagínense que usted le den una pastilla y no le digan nada y de repente empiece a sentir que se está adormeciendo el cuerpo, y usted no se toma eso más nunca. Entonces es muy importante advertirle al paciente que va a sentir eso y repetírselo una y otra vez, que va a sentir un sabor metálico en la boca, que es muy bueno, porque como muchas personas son demasiado comelonas, la comida le sabe muy mal, pues. Entonces es un efecto secundario bueno en este caso para el paciente, ¿no? Ujú. Y es importante, digamos, recalcarlo. Yo he preconizado, e inclusive ustedes pueden entrar en mi página, eh, con la observación de la capa de fibras ópticas, que generalmente lo primero que ocurre de la pérdida de la capa de fibras ópticas es lo que yo llamo la pérdida de 11:1. O sea, si uno compara las fibras ópticas, mejor dicho, las estriaciones, porque uno no ve la fibra, las estriaciones del polo superior versus el polo inferior, se van a dar cuenta que se va perdiendo primero en la parte superior. Ahora, ¿por qué es eso? Si usted hace una autopsia y entonces mira la entrada del nervio óptico intracraneal, ve que hay una ceja de duramadre cubriendo sobre el foramen óptico. Entonces, si usted le quita, eso lo hicimos alguna vez en la sala de autopsia, si usted le quita un pedazo de hueso ahí, se da cuenta que el nervio tiene una muesca y esa muesca es superior, va de 11:1 y es debido a la hipertensión intracraneal. Entonces, lo que uno está viendo
en el fondo del ojo, utilizando la luz anerítra, haciendo un buen enfoque, ya le dice a uno que ese paciente debe ser fenestrado. Que uno no debe esperar. Desgraciadamente en Venezuela nos llegan muy tardíamente cuando ya, inclusive a veces hemos hecho con el doctor Darío Sabino, pues que es un ángel que nos ayuda con nuestros pacientes a hacer ese tipo de, no hay sino un solo cirujano oftalmólogo que hace eso aquí. Antes estaba la doctora Karan, y bueno, cuando la doctora acá se fue, se quedó él solo. Porque esa es una cirugía que no produce dinero, desgraciadamente, pero no hay ni nadie que lo quiera hacer. Entonces, a mí me parece que eso es una responsabilidad, digamos, del oftalmólogo, y el doctor Sabino los ha invitado para que vayan a ver cómo lo hace. Y lo hace muy bien y muy rápido, porque claro, la experiencia se va adquiriendo. Entonces, ese signo de la pérdida de la capa de fibras ópticas de 11:1, que se puede inclusive mirar en el OCT, en el polo superior. De manera que ya cuando uno ve eso, uno dice, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Desgraciadamente, siempre tenemos problemas con las cirugías aquí. Porque por una parte no hay los cirujanos y por otra parte, bueno, para poder operar a una persona, esa es una odisea que ustedes no se pueden imaginar. Forma parte pues de toda la carencia que hemos tenido a lo largo de los años en el país sin ninguna necesidad, pues, pero ha sido así. Da vergüenza decirlo, pero ha sido así. Aquí hay otra pregunta. ¿La diplopia horizontal mejora luego de bajar la presión intracraneal? Sí, mejora. Porque aquí preguntan, mi duda es el signo en niños. ¿Cuál signo? No sé. Se refiere a la pregunta anterior. Se refiere a la pregunta anterior cuando estábamos hablando entonces el papilledema. Parece al secto. ¿Y cuál es el niño, el signo? Dice aquí, no sé, si la doctora María Alejandra más bien nos agarra el micrófono y nos aclara para no estar tan complicados aquí en la pregunta, para entender un poquito. Vamos, María Alejandra, eche para adelante. Vamos. María Alejandra. Gracias, María Alejandra, te agradecemos. ¿Tiene el micrófono prendido? Lo que pasa es que hay mucho ruido aquí, ¿me oyen? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Y pues que a veces cuando uno puede malinterpretar, entonces preferimos que nos aclares tú, ¿ok? No, lo que quiero preguntar es que ya que los niños, ellos realmente no se quejan mucho de cefalea, los niños pequeños, y que tampoco van a manifestar una disminución del campo visual, ¿cuál sería el primer signo o la causa de consulta de los niños? Diplopía. La madre se da cuenta que se le desvía el ojo. Que el niño está virolo, como decimos aquí. Que no quiere decir que tiene un virus, sino que está virolo. Entonces la madre se da cuenta. Desgraciadamente, los pediatras no hacen fondos de ojo. Desgraciadamente. Desgraciadamente, los neurólogos venezolanos, con salvadas excepciones, no saben mirar el fondo ocular. Desgraciadamente, en Venezuela a los oftalmólogos no se les da un curso de fondo de ojo. Nunca. Se supone que lo que aprendieron en tercer año de medicina, eso lo traen ya. Y eso es embuste. Nadie aprende eso así. Es una patraña. Y por eso yo desde hace muchísimos años que ya, bueno, ya vuelo a pirámide, como quien dice, he dado esos cursos a lo largo de los años, pues tratando de motivar a otras personas que lo hagan. Pero en el niño esa es la causa fundamental. Y el papiledema de los niños es jugoso. Es un papiledema increíblemente, yo no diría que hermoso, porque una cosa de ese tipo no se puede llamar hermoso, pero es demasiado evidente. Porque se levanta como un tapón de champaña realmente. Exacto. Emily, buenas tardes. Buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? Es Orlando Morón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, chévere. Mira, quería hacer un comentario, Emily. Si me permite. Por supuesto. Hace como año y medio, 2 años, Nancy Newman y Valerie Porvin publicaron una serie de hipertensión intracraneal idiopática atípica, ¿no? La llamaron ellos inicialmente.
eran pacientes con bajo índice de masa corporal y eran pacientes mayores de 50 años. La serie que publicaron inicialmente 14 casos. Yo tuve la oportunidad de ver un caso aquí, una señora de 50 y pico de años, con índice de masa corporal, evolucionó pues afortunadamente con tratamiento médico. Y luego más adelante publicaron una que era hipertensión intracraneal idiopática, así como caótica, ¿no? Que eran pacientes que hacían de inicio, primero que no eran los casos típicos, eran pacientes de mayor edad, eran delgadas y hacían compromiso de nervios craneales, no solamente el sexto, que es por compresión a nivel del clivo por la hipertensión intracraneal, sino describen por tracción también del séptimo, el octavo y el quinto nervio inclusive, en algunos casos. Yo tuve la oportunidad de una muchacha joven de 30 y pico de años, ella vino con la clínica de una hipertensión intracraneal idiopática y tenía un sexto bilateral y un séptimo nervio izquierdo que actualmente hoy se acepta como parte del examen neurológico. Era solamente para acotar que hay casos también que tienen índices de masas corporales normales, ¿no? Y pueden tener cierto compromiso de nervios craneales y uno tiene que estar pendiente de siempre hacer el diagnóstico adecuado. Esta muchacha inicialmente estuvo en otro sitio, la hospitalizaron, se le hizo punción lumbar, le investigaron todo el panel de virus, se perdió una cantidad de tiempo muy valioso investigando otras cosas y no se pensó en hipertensión intracraneal idiopática, que era lo que resultó tener, ¿no? Fue un manejo muy problemático, hubo que poner una derivación ventrículo peritoneal y bueno, afortunadamente se le salvó la visión en uno de los ojos, el campo visual en el otro ojo lo perdió casi completamente, pero está por ahí ya con un ojo bastante viable, que se ha podido haber evitado eso haberlo pensado al inicio y no dejar que transcurriera tanto tiempo haciendo exámenes muchas veces innecesarios, ¿no? Yo pienso que esta hipertensión intracraneal idiopática, como tú lo dijiste, el doctor Musi, es un diagnóstico clínico eminentemente y uno tiene que diferenciar inmediatamente si es una hipertensión intracraneal idiopática o por un tumor. Eso es lo primero que uno tiene que hacer para luego tomar todas las medidas que haya que tomar lo antes posible, ¿no? Bueno, ese es el comentario que quiero hacer. Gracias. No, gracias a ti. Aquí dicen, el doctor Ernesto también quiere aportar acá. A veces la cefalea puede tener características de una cefalea primaria como migraña o cefalea tensional. Ojo, y los tratan como tal. La doctora Jacqueline nos dice que añadir alimentos ricos en potasio a la dieta, ciruelas, tomates, cambures, siempre insistir al indicar acetazolamida. Y también ella nos menciona que en Venezuela, el doctor Andrés Gómez, en efecto, él fue el primero que comenzó a hacer las fenestraciones del nervio. Aquí pregunta, ¿qué consideraciones hay que tomar en estos pacientes con hipertensión intracraneana idiopática y el embarazo? Doctor, si usted quiere contestar, doctor, no sé. ¿Qué consideraciones a tener en cuenta? En el embarazo. En el Sí, embarazo. con hipertensión endocraniana, sí, doctor. La verdad es que he visto muy pocos casos, o mejor dicho, para que voy a decir pocos casos, no he visto ninguno a lo largo de 40 años. Pero también yo no estoy en el sitio en donde uno ve esos pacientes. Digamos con los neurólogos que están en la maternidad o en alguna otra parte, ¿no? Yo quería... Casualmente, yo vi una señora que ella quedó embarazada. Esta señora, una vez en Venezuela, aquí tenemos una con Francis, que es paciente de uno de los residentes, y la señora que yo vi en Venezuela quedó embarazada sin saber y estaba tomando acetazolamida porque tenía hipertensión endocraniana. Y ella en ese periodo quedó embarazada. Nos enteramos después del tercer mes que estaba embarazada y realmente, como ya muy bien lo dijo David, ya le mantuvimos el tratamiento. La paciente no tuvo problemas y yo recuerdo que en aquel momento mi angustia fue buscar y salió en ese momento en la American Journal Ophthalmology el grupo de Neil Miller y decían que hasta en ese momento no se había demostrado que la acetazolamida pudiera tener efecto. Posteriormente salieron nuevas publicaciones y, como bien dijo David, después de ese periodo de tiempo uno puede usar la acetazolamida. Pero realmente hay una publicación en American Journal of Ophthalmology, es exactamente el doctor Andrew Lee, quien hizo la descripción y dijo que no había demostración de que no pudiese. Pero en cualesquiera de los casos, después del periodo de tiempo, nosotros podemos colocar el tratamiento. Si el paciente no mejora, se habla sobre la posibilidad de usar
esteroides, pero está, por supuesto, el efecto rebote también. Y si no, evidentemente tendría que irse a la cirugía si el compromiso es mucho mayor. Pero después de ese periodo de tiempo se podría usar la acetazolamida. Emily, Ajá. ¿me das un chance? Mira, quería decir lo siguiente. Cuando yo regresé del exterior y empecé a ver pacientes con hipertensión intracraneal y que había necesidad exactamente de hacer penetración de la vaina del nervio óptico, en ese tiempo yo iba al hospital militar los días sábados a darle, digamos, enseñanza pues, a los residentes de oftalmología y a otros que quisieran ir. Y realmente el doctor, caramba, se me fue el nombre, mi querido amigo, pues, y compañero de trote por mucho tiempo, Doctor Gómez. le dije aquí, El doctor Gómez. Lo que nombró la doctora Jacqueline. Gómez, el doctor Gómez. Ajá. El doctor, exactamente, el doctor Gómez Fagundes. Y él, con toda la, digamos, se convenció de que era, no, ni tampoco tuvo que convencerlo. Empezamos a hacer las penetraciones en el hospital militar. Desafortunadamente, llegó un momento en que él fue, digamos, retirado ya, pues, por edad de ser militar. Y entonces ya no pudo hacerlo más. Y ahí es donde entra Darío Sabino. Y yo le he dicho a mucha gente, si ustedes quieren aprender, pónganse en contacto con él, porque él está haciendo penetraciones. Claro, no es todos los días, por supuesto, pero estoy seguro que los va a ayudar porque él es muy bondadoso. Entonces, pero yo no quiero que en un momento dado los que todavía están haciendo cosas desaparezcan por alguna razón, y de repente no haya nadie que haga nada, pues. O sea que alguno de los oftalmólogos tiene que interesarse en hacer fenestraciones. Inclusive él ha ideado algunas cositas que utiliza algunas pinzas que se las han hecho, porque la persona va aprendiendo, pues. Y ahorita inclusive está haciendo los dos ojos al mismo tiempo. Okay. Sin ningún problema. Ok. Y ahí me quedo. De todas formas, los que estén interesados, yo les puedo mandar los artículos de síndrome de hipertensión endocraniana en pacientes pediátricos, me mandan un email y se los hago llegar. Hay dos publicaciones muy buenas, creo que son de utilidad, van a serles de utilidad porque veo que hay mucha inquietud con el paciente pediátrico, a pesar de que no hay como tanta experiencia entre todos nosotros. Pero si quieren les hago llegar las publicaciones a los que estén interesados, me mandan su email y yo se las hago llegar en el fin de semana. Aquí hay una pregunta para antes de finalizar. Tuvimos una paciente, comenta el doctor Juan Carlos, en insuficiencia renal terminal, en hemodiálisis, quien tuvo una hipertensión endocraniana y quien usamos acetazolamida con vigilancia de gases arteriales de manera periódica. Evidenciamos la existencia de acidosis metabólica severa que inicialmente fue tolerada por el paciente y que finalmente nos llevó a omitir el fármaco. La paciente terminó en la realización de la fenestración de la vaina del nervio óptico. Ello aconteció en el Hospital Vargas de Caracas. Ese fue un comentario del doctor. Bueno, entonces con esto, pues si no tienen alguna otra pregunta. No. Creo que está todo muy claro, entonces ya te felicito, todo quedó muy bueno. Vamos a darle las gracias a todos los que participaron, todos los que nos dieron tantas opiniones. Coqui, puedes ver todos tus mensajes antes de que, no sé si se quedan grabados los chats o no, pero para que veas todos los lindos mensajes que has recibido. Y bueno, te felicito y gracias a todos, al doctor Musi, a Orlando, a todos los que han hecho sus aportes, a cada uno de ustedes, no los puedo mencionar todos, pues no nos daría tiempo, pero les agradezco que nos hayan aportado tanto. Esperamos mañana con Felicitaciones a tus alumnos y a ti. Gracias, doctora, a ellos que han hecho. Que tienen esos muchachos afilados. Qué bueno. Mañana bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana. Bueno, Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, chao.
Déjame ver si puedo tomar los correos.